Ya. Hola, ahora sí estamos al aire. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de visitantes, un programa que también nos pilla entre medio de una contingencia súper necesaria, que hablemos de lo que está pasando y también que informemos sobre cuáles han sido los procedimientos y sobre todo desde la violencia, que también hemos sido testigos en las calles, porque actualmente hay una capa de desinformación también y que bueno, hoy vamos a poner como Radio La Central, esta radio feminista también, nuestro granito de arena. Soy Daniela Valdés. Connie Araya, mi compañera aquí de Radio La Central, y hoy nos acompaña Camila Troncoso. Ella es directora del área de derechos humanos de la Asociación de Abogadas Feministas, una red muy grande que abarca distintos temas en cuanto a las leyes y el apoyo de distintas víctimas y chilenos y chilenas puntualmente. Así que hoy se encuentran en terreno, se sumaron más redes con ellas, quienes están trabajando en la comisaría, están sacando a personas, entregándoles información y también haciendo un catastro para poder evidenciar finalmente cuáles son estos atropellos que hoy nos vemos transgredidos. Sí, ¿se escucha bien? Sí, dale nomás. Ya. Yo creo que es súper necesario, tal como tú decías, hay que hacerse cargo de la contingencia de la que estamos siendo parte. Me gustaría también preguntarle a ustedes cómo están, cómo han vivido estos días, han sido días súper extraños. Hoy hay una aparente tranquilidad, como tratando de volver a la normalidad, que me parece un poco sospechosa. Nosotros despertamos a las 2 de la mañana, que ya que vivimos acá cerca en Providencia, con gritos de milicos culiados, pacos culiados, vuelvan a sus cuarteles, deteniendo a mucha gente. Entonces me parece peligrosa también esa tranquilidad o esa normalidad a la que se nos está un poco obligando a volver. Entonces también me gustaría que de repente partiéramos el programa por ahí, como entender cuáles han sido las acciones cotidianas, los cambios que ha implicado también en nuestra cotidianeidad esta situación, y cómo creen que se va a venir también en un futuro. Sí, o sea, bueno, nosotros desde AOFEM estamos desde el viernes ya cuando empezó todo esto, cuando empezaron las manifestaciones, porque claro, si bien adheríamos en el fondo a la manifestación social, nuestro rol de hecho como abogada y como defensora en el fondo de derechos humanos parte ya el viernes intentando estar en terreno de hecho y además informar a la ciudadanía, que es algo muy importante, porque cuando empieza de hecho el estado de excepción, la aplicación de la ley de seguridad, la gente piensa que se acaban los derechos, básicamente. Claro. Sí, pues eso de partida porque nosotros, o hay una generación que nunca ha vivido en un estado de emergencia también. Y que además se han encargado de desinformarnos, de hacernos ciudadanos inconscientes. Súper desconectados. Una base cívica nula, en donde lo que les interesa es que si vemos la tele y nos dicen estado de excepción y toque de queda, nos vayamos a guardar en las casas, y ojalá que lo respetemos y que obliguemos también a nuestra comunidad a hacerlo. Exactamente. O sea, yo creo que ahí también hay un tema interesante que, claro, nuestros padres en el fondo que vivieron la dictadura, que para ellos el toque de queda es algo... O sea, tú en toque tienes que estar en la casa encerrado, porque si no los milicos te matan. Como, de hecho, no sé, pues ayer hablaba con mi papá y me decía, a mí me sorprende, de hecho, que no le tengan miedo a los milicos, como... porque a nosotros nos mataban inmediatamente. Entonces, claro, eso es una cosa. No, claro, y ese es el temor que también nuestros padres y todos nos transmiten, porque hay una brecha, o sea, los que hoy día dieron la cara o los que empezaron todo esta protesta y esta manifestación son los chicos que nacieron en los 90. Sí. Entonces ellos con justa razón no tienen ese temor. Y es, exactamente. Bueno, no te interrumpo, sigue. No, o sea que para todos en el fondo y para todas ha sido también un informarse también del toque de queda, de los estados de excepción, porque no habíamos vivido esto. O sea, esto de la manifestación y que producto de la manifestación en el fondo dictaran estados de excepción, dictaran el estado de emergencia, o sea, eso no lo habíamos vivido, y claramente es un gobierno que intenta callar de hecho la protesta social.
Y que de alguna manera también el estado de emergencia puede ser una estrategia o sea, algo súper buscado desde el mismo gobierno. O sea, yo estuve el viernes en Plaza Italia en la noche y de verdad yo fui parte de las marchas del 2006, el 2011, las mismas marchas del 8M o de junio del año pasado a favor del aborto en 3 causales. Y en verdad la represión es inmediata. Y acá hubo barricadas 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Y de verdad que no hacían nada, ¿cachai? Entonces tú decías, esto bueno, por supuesto que están buscando que esto ocurra. Exactamente, nosotros de hecho estábamos con unos amigos el viernes que vivimos el 4 de agosto en el fondo del 2011. Y que ahí, o sea, la represión era terrible y todos terminamos en Derecho Chile ahí como protegiéndonos. Y en un momento los pacos no estaban en la calle este viernes. No, desaparecieron. O te tiraban una agüita así como por ahí. Como... También es sospechoso que los supermercados hayan sido abandonados. O sea, cuando hay un robo hormiga, cuando pasa algo, lo primero es que se te tiran encima, llaman a los pacos, están ahí. Ahora, claro, todo abandonado, todo dispuesto como para la carnada, ahí lista. Entonces... Bueno, y a partir de eso, que también el tema de país se empezó a desviar hacia completamente las detenciones, los saqueos, como vemos, comentábamos fuera de micrófono que igual ayer ya empezaron a verse más en los medios, porque hubo una funa claramente de parte de la ciudadanía, de los medios que no cubrieron nada ni el domingo. Todas las palizas, todos los balines, todas las balas, todo la violencia, como el amedrentamiento que hay en las calles, ahora lo empezaron a sacar más, pero hay 1.400 detenidos, 84 heridos entre balas, balines, perdigones y 14 muertos aproximadamente, que esa es la cifra que da el gobierno. Todavía no sabemos porque pueden ser muchos más. Hay incluso localidades muy chicas que ni siquiera están con toque de queda y han salido también militares a la calle. Y frente a eso, ustedes como asociación, ¿cómo ha sido este trabajo también en terreno y esta organización también para ayudar a quienes están hoy en las comisarías? Más o menos la experiencia, quiero saber en estos días que ustedes han tenido. Sí, bueno, igual porque nosotros el sábado nos coordinamos de inmediato, de hecho, una gran reunión en la FECH. Entonces estamos trabajando en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, con el Centro de Estudiantes también de Derecho de la Chile, con Casa Común, con la Corporación 4 de Agosto que también se unió, y desde ahí tenemos varias comisiones en el fondo. Primero es el tema de comisarías, que de hecho es fundamental, entonces se está armando una red, que ahí también tenemos voluntarias de AOFEM cubriendo las comisarías, de hecho, y lo importante además es que a medida que se han ido extendiendo, de hecho, en todo Chile las manifestaciones, también han surgido piquetes jurídicos y AOFEM porque AOFEM ya teníamos en el fondo presencia en muchas regiones y direcciones regionales, pero a medida que las manifestaciones se iban extendiendo, en el fondo estas direcciones han tenido que reaccionar ante esa manifestación y se han armado piquetes ya en todos los lugares y están ahí todos organizándose para ir a las comisarías. Y ese es un trabajo, de hecho, que es muy importante, que es que esté gente cubriendo todas las comisarías para saber quiénes llegan, quiénes son los detenidos, en qué condiciones se encuentran, si se respetaron los derechos, etcétera, ver después dónde pasan, porque hay varios que si se determinó que cometieron delito pasan a control de detención. Pero entonces, ahí si no, llega alguien a una comisaría y hay una persona que está, o sea, representando a ustedes, tomando estos datos. Sí, ahí, mira, porque nosotros en general como AOFEM siempre trabajamos en coordinación con el INDH además. Sobre todo, por ejemplo, para las marchas, siempre en coordinación porque INDH igual tiene también su despliegue en comisaría. Sí, pues tiene observadores de la función policial, de las marchas. Exactamente, y lo que nos ha pasado últimamente además es que a ellos los están dejando entrar a las comisarías. A nosotros muchas veces nos dicen, no, solo si es abogado o abogada del INDH puede entrar, si es de AOFEM o de otra... Eso también, a partir del caso Catrillanca, el Instituto Nacional de Derechos Humanos comenzó a tener mucho más participación por también una pega que ellos han como... Pero igual de antes, o sea, de antes en el fondo siempre, porque es su rol en el fondo también, claro. Como en las manifestaciones sociales ellos se dividen, tienen sus procedimientos para ir a las comisarías, para ver cómo están los detenidos, cómo están las detenidas. Oficialmente son la agrupación que tiene como el derecho de acceder a esa información y no los pueden alejar.
Pero además, desde marzo de este año hubo un cambio en los protocolos de acción de Carabineros que fue solicitado por organismos internacionales desde el caso de Alex Lemun, hace muchos años, que recién se empezaron a modificar realmente después del caso Catrillanca, y en marzo se establecieron que se supone que debía hacerlo las policías junto con el INDH. El INDH no tuvo tanta participación como debería haberla tenido, pero en base también a ese cambio de protocolo y a la mirada internacional sobre la forma de desempeño de las policías y de las Fuerzas Armadas en Chile, es que también el INDH va ganando poder, o asociaciones como ABOFEM, en la presencia que pueden tener y en que no pueden sacarlos de los lugares de detención. Respecto de las cifras que ha dado el gobierno, ¿ustedes manejan otras cifras? Bien, nosotros en general, porque confiamos en general en las cifras que maneja el INDH. Ya. Esas son nuestras cifras certeras, porque nosotros, de hecho, y también como piquete jurídico, hay fecha o FEMSE, nos llega información, pero de repente no nos llega toda, ¿ya? Entonces, tenemos una cifra próxima de detenidos, pero el INDH en general es como la fuente más confiable, claro, dentro de todo. O sea, podemos confiar en las infografías que están moviéndose en redes sociales. Sí. Perfecto. Porque eso también es súper importante y también es lo que le llega a la comunidad internacional. Exactamente. Claro. Sí, y hablando de eso, porque también se han generado, por ejemplo, muchas de repente enfermerías en ciertos lugares, sí, como para atender. Y claro, y una de las cosas que nos dijeron y que transmitiéramos, de hecho, es que siempre lo primero igual es ir a constatar lesiones a las postas, porque esa es la información que después puede ser utilizada como para las denuncias. Sí. Por ejemplo, si llegan con balines, en el fondo con cosas, y los sacan en la enfermería, después no se cuenta con esa prueba para poder efectivamente denunciar los abusos y las infracciones. Claro, si te vas a tu casa y haces tus propias curaciones, no tienes un respaldo que diga que efectivamente fueron ellos. Exactamente. Sí, hay algo que está como... sí, estoy tratando. Pero tal vez el cable de del micro, Ya no, yo creo que sí, hay que hacer una mantención de los equipos. ¿Qué pasa? Que los recursos, los recursos, sí, perdónennos a nuestros auditores. Estamos con Camila Troncoso, de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, con la Connie Araya, yo, Daniela Valdés, aquí... poniendo en la mesa sobre la información también que nosotros como ciudadanos tenemos que tener, porque en verdad ninguna de nosotras está libre de ser detenida y también volviendo al trabajo que ustedes están haciendo en terreno, en esto de constatar en qué circunstancias llegan las personas a la comisaría, ¿cuáles han sido como los casos que más han reiterado en cuanto al incumplimiento también de la ley? Porque Carabineros solamente puede detenerte, ¿no es cierto? Los militares, lo que hablábamos antes y que tú también me estabas aclarando, ellos solo te pueden llevar a una comisaría. Pero parece ser que aquí ya no se está llevando a cabo ningún tipo de protocolo en la calle. Sí, o sea, eso es importante porque, claro, cuando empieza el toque de queda y el estado de emergencia, salen los milicos a la calle, los milicos solo pueden ponerte en el fondo a disposición de Carabineros, de hecho. Porque ahí están los lugares, los centros de detención establecidos en la ley. Ya, eso es súper importante. No pueden llevarte a otro lugar que no sea un lugar establecido. ¿Ya? Y en eso también había mucho miedo y también, yo creo, mucha información como corriendo y mucha desinformación también. Como que ahí, claro, hay que verificar en el fondo de repente si toda la información que llega es correcta. ¿Y cuál sería el protocolo? Tú que si es que nos puedes explicar cuál es el protocolo legal que tienen que ejercer militares en caso, por ejemplo, de que te encuentren en la calle en toque de queda. Sí, mira, déjame que vengo con mis apuntes, porque si no... Para que la información sea absolutamente... Exactamente, fidedigna. Para absolutamente fidedigna. Porque, y ahí... lo que hay que distinguir también es si te detienen de repente en toque de queda, por ejemplo, solo caminando en la calle, o si te detienen en manifestaciones. Perfecto. ¿Ya? Porque si te detienen en toque de queda por ir caminando y no tienen salvoconducto, en el fondo te pueden llevar a una comisaría, pero te van a soltar cuando termine el toque de queda. Claro, finalmente pasas la noche o lo que quede de tiempo hasta que se acaba el toque de queda y te vas. ¿Eso implica antecedentes posteriores? No. Ya. No, porque en el fondo... ¿Es un delito o una falta? De hecho, es
Ni siquiera es una falta, porque no está establecido en el Código Penal, en el fondo, el tema del toque de queda, sino que es un decreto que establece la prohibición de circulación Ajá. a ciertas Sí. horas. Entonces es solo casi una falta ese decreto. Pero Ya. no es una falta, no quedan los antecedentes, solo Ya. te van a liberar cuando saquen. Y de hecho es algo que, por la información en el fondo que recabamos de todas las noticias que nos llegan a los chats y los WhatsApp como Ujú. de comisaría, que pasa efectivamente. La gente pasa la noche en la comisaría y lo sueltan O sea, lo a las sueltan a las 6, 6 de la 7 mañana. de la mañana te tienen que... Exactamente, según Ya. lo que sea. Por lo menos en la región metropolitana Ajá. es lo que está pasando. Ahora, claro, si te detienen de hecho en manifestaciones, ahí, claro, pueden llevar a una comisaría y pueden, o sea, depende si van a imputar algún delito o alguna falta, pero si no, te van a liberar. Lo importante aquí es que no pueden ser retenidos en recintos militares, Claro. ¿ya? Tienen Eso que ser es, recintos de carabineros. exactamente. ¿Y hay Eso es algo- casos como que se retienen en...? Mira, Todavía no se sabe. No, sí, no puedo Ya. dar certeza de hecho de eso, porque no nos ha llegado, por lo menos yo no estoy en conocimiento de que de que haya pasado, pero no niego que... Claro, Que pueda pasar. Exactamente. sí. Claro, pero eso es súper importante. Perfecto. Entonces, en resumen, si uno está en la calle, caminando por la calle en horario de toque de queda, un militar puede tomarte detenido. Entiendo que debe decirte deténgase. Si tú no te Exactamente. detienes, puede disparar al aire. Exactamente. Y luego, si de nuevo no te detienes, te puede disparar al cuerpo. Pero ¿O nunca no? balas. Ah, ok. Eso es súper importante. Sí, nunca balas, ¿ya? Y no sé, ¿Balines o perdigones? claro, y se entiende que, porque lo que vimos ayer, por ejemplo, o sea, tampoco En la cara. No, por favor. Bueno, es que en verdad como que no... Es inentendible. Sí, y es terrorífico también encontrarse con un... O sea, aquí hay un tema básico que es la protección de la integridad personal. Sí. O sea, los perdigones directos, los balines directos, eso de todas maneras es algo que no respeta ningún protocolo ni nacional ni internacional. Como hay derechos y deberes que deben cumplir en el fondo los militares y las policías. Perfecto. Ya, lo que sí en el fondo es que utilizan estas como balas al aire, de hecho, o sea, balines al aire o salvas realmente, para intentar ahuyentar, como lo que se vio un poco ayer que uno veía en las noticias, lo que pasó en Apumanque, Sí. en la escuela militar. en escuela militar, Sí. claro. Y más arriba también que fue algo Sí, que habían tanques. muy, de sí, hecho. muy violento, de hecho. Pero déjenme verificar acá una información. Bueno, lo más importante también es que todas y todos salgamos siempre con nuestra cédula de identidad. Siempre... No drogarse, tratar de no salir borracho ni andar tomando, porque eso obviamente desacredita también a uno como manifestante frente a la fuerza policial. No andar con mochila, no andar con cosas cortopunzantes, porque todo eso finalmente te puede involucrar en una situación que puede ser fatal finalmente. Sí, y de hecho lo que siempre también decimos es que si te toman detenido, en el fondo que grites tu nombre y tu Sí. RUT, para que ahí la gente pueda notarlo. Si se ve el número como de registro De la persona. exactamente, o el nombre también se grite, porque toda esa información, de hecho en el piquete lo que se hace, hay un formulario en línea y que se puede completar para que después la gente, en el fondo abogados y abogadas, puedan ir a averiguar dónde están, en el fondo Perfecto. a qué comisaría. Ujú. Entonces eso también es súper importante. Y eso lo puede hacer también el testigo. Exactamente, eso no tiene que ser, este es un llamado, claro, familiar. la persona que esté ahí en el fondo puede ir y puede escribir un correo como acaban de tomar a tanto, RUT tanto, como para que tengan información. Ya. Oye, eso, ahora, todos estos incumplimientos de la ley que también estamos viendo que tanto carabineros, respaldados por el gobierno, etcétera, están haciendo constantemente en las calles. ¿Cómo lo ves tú también como abogada? ¿Va a haber después una querella? ¿Hay nombres también de funcionarios que van a ser procesados por esto? Porque finalmente puede que también estemos en toque de queda durante toda la semana, no sé, es como Claro. no sabemos, es lo incierto, pero
¿cuál sería como finalmente el procedimiento que también de parte de la ciudadanía tiene que hacerle a los funcionarios de las fuerzas especiales? Mira, porque actualmente de hecho ya la Fiscalía está investigando varios casos, en el fondo de la persona que atropellaron en Talcahuano, Sí. como en el fondo la Fiscalía se está moviendo. De todas maneras, y también de hecho se incentiva que la gente denuncie, por ejemplo, si las denuncias fueron hechas con agresiones, con malos tratos, etcétera, porque todo eso de hecho debe ser investigado. Aunque estemos en toque de queda, aunque estemos en estado de emergencia, o sea, de todas maneras estamos en estado de derecho. Y las garantías se siguen manteniendo, ¿ya? El acceso a la justicia, los recursos se siguen manteniendo, el debido proceso se sigue manteniendo. Entonces es importante que todas esas denuncias se realicen. Bueno, el INDH también activó un canal, de hecho, para denuncias, Sí. que es denuncias@indh.cl. De todas maneras, nosotros como OFEM también estamos recibiendo como para hacernos cargos, por ejemplo, de temas de violencia sexual, ¿ya? Eso te iba a preguntar. Sí, como la idea es también hacernos cargo como de casos en que las mujeres en el fondo detenidas hayan sufrido violencia sexual, se pueden contactar con nosotros, nosotros vamos a asumir esas causas, ¿ya? Como esto no es que estemos en toque de queda ni en estado de emergencia, que esto como se anulan nuestros derechos, sino que se siguen manteniendo, y eso es importante, y es importante de hecho que se realicen las denuncias, ¿ya? Porque esto sigue existiendo en el fondo, sigue funcionando, y es importante sancionar de hecho a las personas que cometen estos abusos. Perfecto, entonces también es responsabilidad de quienes pueden ser víctimas y o testigos de violencia policial o violencia militar, o de vejaciones o de abusos sexuales o de cuestiones que tengan que ver Desnudez directamente de repente, con género. exactamente, si fueron desnudadas en las comisarías, por ejemplo, todo eso hay que denunciarlo, ¿ya? Oye, ¿y actualmente en qué comisarías puntualmente están como recibiendo más, o sea, están más en terreno? ¿Hay ciertos focos que ustedes ven o comunas donde haya llegado la mayor? Porque son 1.400 detenidos, es como una cuestión que no se cree en menos de 3 días, no sé. Es verdad. Sí, hay varias comunas como que han sido PIC, depende también de los días, en el fondo Santiago Centro, por Sí. ejemplo, que siempre suele acumular también la mayoría de regiones, pero o sea, la mayoría de los detenidos y detenidas, pero realmente es en toda la región. O sea, hay en San Bernardo, en Pudahuel, en Cerrillos, en Maipú, en Puente Alto, en Ñuñoa, en Providencia, o sea, realmente en todas partes, ¿ya? Y el objetivo, de hecho, del piquete, tenemos Excel, tablas de Excel, para que se cubran efectivamente todas las comisarías. Perfecto. Por ejemplo, de repente hemos hecho llamados como: no tenemos información de la comisaría X de Ya. Pudahuel. Por favor, ¿qué abogado o abogada puede asistir como para ver si hay detenidos, si hay detenidas, en qué condiciones se encuentran, etcétera? Si hay gente que también ya es titulada, que quiere aportar o que quieren sumarse a ustedes, ¿cómo las contacta? ¿A través de las redes? Mira, a través de las redes, porque puede hacer dos cosas. Puede contactarnos directo a OFEM o también al piquete, por ejemplo, porque Ya. el piquete Ajá, que también están Zonal. derivando. Exactamente, entonces ahí el correo es piquetejurídico@gmail.com. UCH. Exactamente. Ya. Ahí ¿Arroba? @gmail.com. Ya. Ahí que en el fondo está agrupando a todas las organizaciones que estamos trabajando en esto. Entonces, si hay abogados o abogadas que quieran ofrecerse para ir a comisarías, que escriban ahí. Y ahí una central toma y deriva. O Ya. también si hay gente que quiere ofrecer autos. Porque lo que pasa también es que de repente hay Claro. comisarías donde no podemos acceder por la lejanía, porque no tenemos ningún abogado o abogada que viva por ahí. Pero el otro día estuvimos, de hecho, recibiendo, como hicimos un llamado como: si tienes tu auto, quieres colaborar, ayúdanos a llevar abogados o abogadas a las comisarías comisaría. lejanas del Claro. centro. Entonces, que de alguna forma también es la manera ¿Hay en alguna que se está abordando en general el movimiento. O sea, también vimos ayer en Plaza Italia estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, estudiantes de odontología, hasta de veterinaria, para poder ayudar a las personas heridas, a los perros que les llegan las bombas y que pobrecitos no saben qué hacer. También lo están haciendo algunos médicos que están corriendo una lista para saber dónde están ubicados y en caso de que se necesite asistencia médica poder acceder a ellos, a ellas. Entonces, de alguna forma, obviamente todo este tipo de organización que además es espontánea,
da cuenta de que el movimiento es fuerte porque realmente es acéfalo, pues no hay una cabeza con la cual dialogar, que es lo que el gobierno insiste, ¿cachai? Que tenemos que dialogar, pero ¿con quién lo vas a hacer? ¿Cachai? Exactamente. Que es muy distinto, de hecho, de, por ejemplo, 2011, que Sí, tenías po. en el fondo... Tenía una confech. Exactamente, como... con la que podía ir a sentarte, pero ahora que está organizada ahora a la una reunión con ciertos partidos, en el fondo, Claro. con presidentes de partidos. Y los presidentes de partidos no tienen nada que No ver. tiene en nada que esto. ver, como... Exactamente. Es que también ahora lo que yo veo, volviendo al tema de lo que estábamos hablando, es que para haber un diálogo primero tienen que sacar las Fuerzas Armadas de la calle. Exactamente. O como que finalmente ahora la lucha del ciudadano es bajar esa violencia que hay en las calles para poder entrar en una conversación. Que yo creo que también en el Partido Comunista, bueno, la Carmen Hertz también están ahí, que no van, por eso también se fueron del Congreso. Claro, no vamos a dialogar si están los Exactamente. militares en las calles. Claro. Y bueno, también ya sabemos que el tema de la desigualdad es lo que nos tiene a nosotros hoy como estamos. Y somos yo creo que también las noticias que están recorriendo el mundo, o sea, si es que el gobierno o los medios no hubieran visto que hay tanta cobertura afuera pendiente en nosotros, hoy los medios no estarían también mostrando el tema de los milicos en la calle. O sea, finalmente es cómo funciona, le están haciendo la pega comunicaciones Exactamente. al gobierno. No, y además es heavy porque viene la PEC, viene la COP25, en donde obviamente no vamos a tener a un Donald Trump viniendo para acá, No. sabiendo el tipo de protestas que hay. Y además que hay una cuestión que es muy grave, ¿cachai? Es un país en democracia con una constitución hecha en dictadura. ¿Qué es eso? Es que no tiene una lógica Exactamente. de ser. Claro, porque también el tema del cambio de la constitución, que ya con Bachelet se trabajó, o sea, en los encuentros locales autoconvocados, yo participé de un grupo que también lo lidera una abogada de la Chile. Fuimos súper mateos y ella hizo un documento. O sea, hay muchos documentos que se entregaron. Finalmente, la gente le hizo la pega a los senadores y a los diputados para bajar todas las áreas que finalmente hoy están completamente transgredidas por la Constitución. Entonces, ahora creo que es el mejor momento para que finalmente eso salga a la luz y se empiece a trabajar también desde ahí, porque... Exactamente, y que de hecho el gobierno cambie el foco, porque con esto de la violencia, de los saqueos, o sea, aquí el punto es que los derechos económicos, sociales y culturales además no se respetan. Y no se respetan, o sea, y obvio que no se respetan en condiciones de igualdad además, y eso debe ser respetado. Y debe ser garantizado por el Estado. Y mientras el Estado, el gobierno de hecho particularmente, no se meta eso en la cabeza, o sea, esto va a seguir... O sea, si tenía un presidente que dice estamos en una guerra contra un enemigo poderoso e implacable. No, ya no. O sea, ¿nosotros somos poderosos e implacables? Sí, que más como Con una olla. sí, esta lógica como de doctrina de seguridad nacional que intenta ver un enemigo interno que está organizado y que uno puede en el fondo eliminar ese enemigo interno, cuando aquí en el fondo es la ciudadanía la que quiere cambios, como... Lleva una explosión de verdad Exactamente, espontáneo. sí. Es como, empezó en Santiago, empezó con las evasiones masivas organizadas por los secundarios. De repente el viernes ya se quemaba el metro, ¿cachai? Entonces nos juntamos en Plaza Italia a hacer otra cosa. Y de repente el sábado, o sea, el viernes en la noche nos declaran estado de emergencia, por lo tanto no podemos permitirlo, y el sábado hay que volver a organizarse y declaran toque de queda. Entonces, como que es tanta la sordera, la incapacidad de diálogo, y yo creo que ni siquiera la incapacidad, si es que es el no deseo porque ven sus privilegios peligrando, ¿cachai? Entonces, es tanto la avaricia, la acumulación, el capitalismo acumulativo extractivista que reina en Chile, que de verdad prefieren tener un país militarizado por más tiempo que poder realmente llegar a un diálogo y de cuestiones tan simples como, o sea, el Congreso autodetermina sus sueldos. ¿Quién puede hacer eso? Sí. No. Oye, a propósito de eso, bueno, hay un mensaje, no voy a leer todo el comunicado porque es súper largo, pero va a estar en las redes de nosotros, que hay una huelga general a partir del miércoles 23 de octubre, donde aquí ya es lo que también estábamos esperando, se sumen los sindicatos, Coordinadora No Más AFP,
FENPRUS, Confederación Coordinadora de Sindicatos de Comercio y Servicios Financieros, Confederación Bancaria, Sindicato de Interpresa Líder, Colegio de Profesores, Adhieren Conech, Confech. O sea, hay también una serie de sindicatos que ahora están realmente también, yo creo que va a tener que ser una vocería general ahí no sé finalmente cómo va a decantar esas demandas, pero me parece súper positivo que de alguna vez por todas también los sindicatos agarren más fuerza, porque son los que representan finalmente la voz de todos, po. No, y da cuenta de dónde está el foco de parte del gobierno. O sea, si el gobierno decide hablar primero con los presidentes, claro, todos hombres, de los poderes del Estado, después con los presidentes de los supermercados. Recibió el domingo al gerente de Walmart y de Totus. Jumbo, de Totus y de Unimar. Bueno, no por nada quedaron abandonados esos supermercados, po. Entonces, ahora los presidentes de los partidos políticos. Entonces seguimos en las cúpulas de poder, trabajando desde el poder para los poderosos. Exactamente. Y ahí hay una lógica además que es una lógica muy feminista que debería cambiar en el fondo. Como las organizaciones ya no son jerárquicas. O sea, ya en el fondo las cosas no se construyen de arriba a abajo, sino que se construyen desde abajo y todos juntos creamos en el fondo comunidad, creamos sociedad y creamos política además. Y eso es algo que no les queda claro. Oigan, bueno, también aprovechar que en este momento estamos viviendo también esta crisis con la era de la media, donde todos podemos grabar, donde todos podemos registrar. Guarden sus videos porque en Facebook también están borrando muchos contenidos que tienen que ver con fuerzas especiales. Eso es súper importante porque también en las denuncias eso sirve como prueba. Y bueno, y también fijarse bien cuando nos lleguen audios, cuando nos lleguen material, si queremos difundir o compartir en un grupo que tal vez tiene más de 20 personas, seamos conscientes de eso, veamos de dónde viene esto, tratemos de ser un poco buenos periodistas, la fuente, porque en realidad cualquiera puede, yo tengo mi mamá, mi abuela me mandó este audio, lo mando en un grupo y eso queda porque... Entonces ahí también hay que ser súper cauteloso porque al momento de las denuncias, cuando esto empiece ya a bajar, ojalá saquen pronto a los milicos, salgan de la calle, vienen las denuncias y obviamente que el único respaldo y herramienta que tenemos nosotros es la fidelidad, ser fiel a lo que estamos hablando. Es verdad. Y también como para no caer en el juego del miedo, porque yo creo que mucho también ayuda, si uno en el fondo se llena de información de videos, crea un pánico. Sí, una sobreinformación. Exactamente. Que eso también todos tenemos que ser responsables, todos y todas, de hecho. Claro. Escuchen radio también, de repente apaguen la tele. O cuestionenlo. Conversen, júntense con amigos, es un buen momento también para hablar eso. Y bueno, apoyar también a estas redes desde la ciudadanía civil. Como profesionales como tú, Camila, te damos las gracias porque están haciendo una pega increíble. Ya saben, piquetejurídicouch@gmail.com. Lo vamos también a dejar en este video. Es el mail para estudiantes o abogadas que quieran ser parte de los piquetes jurídicos que se están formando para poder ayudar en las denuncias, poder derivarlas y poder hacer asesoría jurídica de esos casos. Claro. Autos también, gente que quiera aportar desde su frente también. Siempre se necesita más manos en eso. Así que, bueno, oye, mucha suerte, estaremos atentas a ustedes. Aprovecho a mandar a Mara también, que nos estuvo, Mara de Empecinadas, este nuevo programa que ya está partiendo aquí en Radio La Central. Y bueno, pues esperamos que esta semana decante la violencia en la calle y empecemos a hablar de las cosas que sí, de la transformación que vamos a tener. Exactamente. Muchas gracias a todos que no nos escucharon y nos vemos. Este video queda guardado.